Hola, ¿qué tal? Vamos a estar hoy en profundidad con una agenda importante, una agenda muy actual sobre lo que está sucediendo a nivel nacional, sobre lo que pasa en la ciudad de Rosario, en la provincia. Van a estar con nosotros los diputados nacionales Alicia Siciliani del FAP, va a estar con nosotros Carlos Carranza, también diputado nacional del justicialismo, del peronismo disidente, y el titular, el presidente del PJ rosarino, Eduardo Toñoli, en el inicio de una semana que ha sido muy contrastante, se ha iniciado con esta medida de fuerza de gendarmería, de prefectura. Es raro hablar de medida de fuerza, de fuerzas de seguridad, ¿no? Parece un oxímoron. A mí me parece que más allá del justo reclamo de lo que está sucediendo al momento de grabarse este programa, de todo de los errores que han sido reconocidos en la liquidación, hay algo que a los argentinos no nos gusta y que tiene que ver con una memoria emotiva después de tantas sazonadas militares, de tantos golpes, que es ver a fuerzas de seguridad en la calle sin ningún tipo de control, porque han sido desbordados todas las cadenas de mando, la anterior, las cúpulas de gendarmería y prefectura, y la actual. Me parece que esto se debió haber resuelto más rápidamente. Ese es un tema que luego se profundizó, esta agenda complicada, esta agenda extraña con la desaparición del testigo del caso Ferreira. Afortunadamente apareció, y esto va a dar lugar a una serie de polémicas sobre lo que pasó, sobre lo que está en juego, que es una causa que por primera vez tiene en el banquillo a las patotas sindicales. No es un tema menor, es un tema muy importante, con una figura que hace muchos años, que hace décadas, representa a lo peor del sindicalismo, como es Pedraza. Y esto ha producido como un break respecto a lo que se venía mensurando de otros temas de trascendencia, y que se van a empezar a definir en las elecciones de mitad de mandato, en las elecciones de 2013, que tienen que ver con la sucesión en el gobierno nacional, con la sucesión en el kirchnerismo. Este es un tema importante: si Cristina va a ir por la reforma constitucional, si no va a ir, quién va a aparecer en caso de Cristina no vaya, qué va a hacer la oposición, cómo se está de alguna manera vislumbrando el futuro en las fuerzas de la oposición. Por eso va a ser interesante hoy charlar con dos referencias como son Siciliani y Carranza. Y fíjense que la dinámica de los episodios es tan vertiginosa que prácticamente quedó en el olvido lo que sucedió en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, con aquel autoacuartelamiento de las fuerzas policiales. Y ese fue tal vez el leading case de lo que pasó con gendarmería y con prefectura. Y esto lo quiero charlar particularmente con Toñoli, que tiene un proyecto presentado, un proyecto de su autoría, respecto a la sindicalización de las fuerzas policiales y de seguridad. De todo esto vamos a empezar a hablar tras el corte con la diputada nacional Alicia Siciliani. Viniendo a Santa Fe y a las elecciones que se vienen, ¿observa usted que se puede llegar a una lista única del Frente Progresista a diputado nacional? Porque apareció la candidatura de Boazo. Wiener dijo acá la semana pasada, no quiero competir con Boazo porque forma parte de otra cosa. ¿Cómo cree que va a terminar esto? En realidad lo que puedo decir es a lo que aspiro, ¿no? Que haya lista única del Frente Progresista, que estemos consensuando todas las fuerzas que integramos el Frente y presentemos una lista a la ciudadanía
una lista potente. Creo que la presencia de Hermes Wiener nos da un marco importante, adecuado para debatir en la ciudadanía el rol del Congreso Nacional en el 2014 y 2015. Nosotros creemos que las elecciones del 2013 se juega el futuro del país, porque el 2013, si el oficialismo tiene mayorías, van a ir por la reelección de Cristina y creemos que eso daña la democracia, de modo que la oposición tenemos una gran responsabilidad el año que viene de dar un debate serio y fuerte y político y debatir el país que queremos en el Congreso de la Nación. Así que creemos que las fuerzas que componen el Frente Progresista tenemos que consensuar una lista común. Obviamente, si eso no es posible, haremos uso de las internas abiertas y obligatorias, pero creo que nosotros, Partido Socialista, vamos a hacer todo lo posible para que vayamos como un hilo de boazo. Es un problema que él tiene que resolver dentro de su propio partido y no nos corresponde a nosotros opinar sobre un candidato, sobre un concejal. Por lo que escucho, si se presenta, supongamos, ¿no?, Alejandro Ramos a competir contra Rossi, ¿es probable que detrás de Ramos se encolumnen sectores que hoy están en el justicialismo disidente? Yo lo que digo es que, sin dudas, una lista que después se compone de todos los candidatos no puede tener solamente dirigentes que expresen a una parte del peronismo. Sin duda, hay, como dije recién, lo de María Eugenia tiene que estar también en la mesa de las decisiones, me parece. Ahora, si no, bueno, lo de Decel también puede ser una opción por default, como fue la elección pasada, una elección por default, donde el kirchnerismo tiene que tomar debida cuenta de esto. Nosotros en las elecciones del 2007 salimos segundos, a gobernador estoy hablando, y en las del 2011 salimos tercero. O sea que seguir con esa secuencia, evidentemente hay que tomar debida nota de que las cosas tienen que cambiar, porque si no, bueno, yo no creo que el peronismo federal, el peronismo disidente, como usted lo denomina, se encolumne detrás de una nueva estrategia que seguramente va a tener los mismos resultados. Santa Fe es una provincia muy especial, atípica en ese sentido, y ya lo ha demostrado. Así que yo creo que deben ponerse todas esas cosas arriba de la mesa al momento de tomar las decisiones. En ese marco el peronismo federal verá qué hacer. Sin duda estamos hablando con muchos compañeros, hemos estado recorriendo un poco la provincia, incluso hemos ido a hablar con dirigentes, como le dije, con De la Sota, con Daniel Scioli, y fundamentalmente yo creo que no todos están dispuestos a aceptar una estrategia única en el peronismo. Así que hay que conversar con todos los sectores del peronismo y no solo con los que adscriben a la corriente kirchnerista. Yo decía en la apertura, es tan dinámica la realidad que ya nos olvidamos que hace 10 días hubo un autoacuartelamiento policial en la ciudad de Rosario, que tal vez fue el primero, el caso testigo de lo que pasó después con Gendarmería. Y yo te escuchaba respecto, y es algo que existe en alguna parte de la política, de la necesidad de que se sindicalice a las fuerzas policiales, a las fuerzas de seguridad. Sí, nosotros hace algunos meses presentamos un proyecto que en realidad hay que decirlo para clarificar un poco esta cuestión, forma parte de un paquete de leyes que nosotros podemos caracterizar como un planteo de reforma policial, ¿no? Creemos que el tema de la seguridad es un tema muy delicado en la provincia de Santa Fe y que lamentablemente la Fuerza de Seguridad, la Policía Provincial, en algún punto, como han dicho otros, no lo invento yo esto, es parte del problema y no de la solución, ¿no? O por lo menos una parte de esa fuerza, porque tampoco es bueno generalizar, ¿no? Y en ese sentido, en ese marco, nosotros venimos presentando algunos proyectos de ley que tienen que ver, en algunos casos, con generar, por ejemplo, una policía judicial que investigue
que divida de alguna manera la investigación por un lado a cargo de los fiscales que en este nuevo proceso, ¿no es cierto?, judicial, o en esta reforma judicial que se está llevando adelante, van a tener un peso y un rol determinante, y por el otro lado la prevención, porque la sociedad, el pueblo, los santafesinos, los rosarinos, lo que quieren o lo que queremos es que no se produzcan de alguna manera las situaciones conflictivas, los hechos de violencia, los ilícitos, y para eso necesitamos prevención, ¿no? Entonces, un cuerpo de policía, el que conocemos, abocado a la prevención y otro a la investigación, va a ser saludable, porque no es bueno concentrar el poder en una misma fuerza. Sucede que muchas veces termina siendo una herramienta para la gestión del delito, en caso que haya algún miembro de la fuerza involucrado, ¿no es cierto?, en esas situaciones. Entonces se trata de recortar esas potestades, muchas veces, o esas herramientas que terminan sirviendo, en algunos casos, vuelvo a repetir, para no generalizar, para la gestión del delito. Eso por un lado. Pero por el otro también creemos que en el marco de una reforma policial sería saludable generar las instancias para que se escuche, se canalice y sobre todo se canalice institucionalmente la voz del trabajador, ¿no es cierto? Cuando digo institucionalmente, con la claridad de que creemos que no tiene que existir el derecho a huelga en un servicio de esta característica, ni ningún mecanismo que pudiera generar una alteración del orden y restar o sacar de la calle un servicio que es sustancial, ¿no es cierto?, que es central. Creo que tuvimos un programa interesante y que quedaron claras las diferencias, primero que existen adentro del peronismo santafesino. Yo no sé cómo lo van a resolver, a mí francamente me parece que el justicialismo santafesino está teniendo una no estrategia, es decir, uno observa en la Cámara de Diputados, y no hablo entre los que se fueron, de los que se fueron con Del Cel, hablo de quienes representan al PJ, están en 9 bloques diferentes. Están los de Bielsa, están los de Perotti, están los de Obeid, están los de Rossi, están los de Ramos, y por ahí me olvido de alguno. Y así es muy difícil hacer política. Y si esa dispersión, digamos, confluye en una interna partidaria, diputado nacional, que fortalece a un ganador o al ganador, bueno, bienvenido sea para el peronismo, pero no veo que esto sea posible. ¿Por qué? Porque imaginen al sector, por ejemplo, de Carranza, al rautemismo que no se fue con Del Cel, yendo a una competencia interna, y después quedaría configurada una lista entre referencias kirchneristas, supongamos Rossi, y gente, candidatos a diputados que no tienen nada que ver con el kirchnerismo. Eso es un problema. El mismo problema que puede ocurrir en el Frente Progresista si hay una candidatura de Wiener y hay una candidatura de Boazo, porque finalmente de esa interna abierta se conforma la lista. Wiener lo dijo acá y tuvo una amplísima repercusión en todos los medios, señaló, con Boazo no quiero competir. Boazo representa, vive insultando, todo lo que dijo Wiener. Yo la información de la cual dispongo es que incluso Wiener va a condicionar un acuerdo con el radicalismo a que no haya competencia entre una lista del Frente Progresista encarnada, por ejemplo, por Wiener, Barletta, un referente de la coalición cívica, contra otra lista encabezada por Boazo. Wiener va a decir, no, si esto es así, no hay Frente Progresista. Se terminó el programa. Volvemos en 7 días. Muchas gracias. A la misma hora y por el mismo canal.